que el tiempo es oro y la idea es poder seguir aprendiendo. ¿Ok? Bien. Te mandé un Jamboard al correo. Ya vi que estás, Sí, sí, lo viste, se lo tienes abierto sí, ya, está abierta la... en la diapositiva 1 que está en blanco. Ajá, Ok. exacto. Bien, hoy vamos a dedicar un poquito nuestro tiempo a lo que es el control de motores. ¿Ok? Vamos a manejar lo que son, son los motores. ¿Qué es esto? ¿Esto qué está haciendo? ¿Qué me está haciendo eso? Está haciendo una travesura esto que no hacía habitualmente. Sí, buenas noches, profe. Buenas Em, noches. Estoy viendo que no está convirtiendo la pantalla. No, Entonces, todavía no estoy compartiendo la pantalla porque estaba tratando de rayar algo aquí y me está ah, haciendo me da la gana el bendito Stylus. No sé por qué en un momento dado me estaba haciendo eso. Ok, ok. entonces a la cosa esta. Ok, bien, ahora sí vamos. Ok, bien. Entonces vamos a trabajar un poquito sobre lo que es el control de motores. Ok, hoy vamos a trabajar propiamente con dos motores. Nuestro clásico motor de DC y vamos a agregarle adicional a eso el que conocemos como servomotor. ¿Ok? Entonces, ahora con calma vamos a explicar en qué consiste, qué es el servomotor, cómo se comporta, cuáles son sus características fundamentales. ¿Ok? Al motor DC que vamos a estar utilizando también se le conoce como dínamo. ¿Ok? Se le conoce como dínamo magnetoeléctrica. Y básicamente se representa de esta forma. ¿Ok? Donde tenemos las dos terminales que corresponden al mismo. Esto que tenemos aquí en los dos extremos se le conoce como brochas o escobillas. ¿Ok? También se le conoce como escobillas. Y básicamente se encargan de transferir la corriente desde el exterior, la fuente de batería, hacia el motor, a la parte giratoria del mismo. Estos motores en la práctica cuentan con un campo magnético en su periferia. Por eso muchos de estos motorcitos cuando los utilizamos se le pegan los destornilladores, se le pegan los clavos, se le pegan tornillos, porque él tiene un imán en su exterior. Por eso se le conoce como dínamo magnetoeléctrica, norte-sur, ¿okay? En sus imanes. Entonces, básicamente el principio de funcionamiento de este motor es el de todos, ¿no? Existe una corriente que circula por las bobinas del motor. Esa corriente que circula por las bobinas del motor produce un campo magnético. Ese campo magnético interactúa con el campo magnético de los polos magnéticos, provocando un efecto de repulsión. ¿Ok? Entonces eso es lo que provoca que el motor entre en rotación. Entonces nosotros vamos a controlar esos motores, pero estos motores consumen una cantidad de corriente significativa que
la necesitan para poder producir el campo magnético. Y esa corriente no la puede proporcionar el Arduino. Al no poder el Arduino proporcionar esa cantidad de corriente, necesitamos de un elemento entre el motor. Motor, tenemos nuestro Arduino, o podemos llamarlo también MCU, microcontrolador, pero entre el motor y el Arduino necesitamos un elemento que nos sirva de interfaz. ¿Ok? Esa interfaz lo que tiene que hacer básicamente es recibir la señal del microcontrolador, tomar la energía de la fuente y transferirla al motor. ¿Ok? Tomando en cuenta que el microcontrolador solamente puede proporcionar control. ¿Ok? Pero la fuente es la que va a proporcionar la energía para que el motor entre en operación. Entonces, para eso nosotros necesitamos una interfaz. Esa interfaz comúnmente se le conoce como driver. ¿Ok? Es el término común que lo utilizamos para identificarlo. Y no solamente lo utilizamos para motores, sino básicamente lo utilizamos para cualquier cosa. ¿Ok? Si de repente ocupamos un relé porque queremos encender las luces de la casa, las luces de la casa son 110 voltios, pero el microcontrolador trabaja a 5 voltios, no va a encendernos esa luz de la casa, entonces necesitamos un punto o una interfaz o un driver que maneje esa cantidad de energía. Ahora que están tan de moda las luces LED y todo lo demás para pues, Navidad y todo lo demás, y queremos que esas luces enciendan en un orden específico, centelleen, prendan al ritmo de la música y todo lo demás, nosotros podemos utilizar nuestro microcontrolador para hacer todo eso. ¿Ok? Pero sabemos que la energía que proporciona el microcontrolador no puede controlar el motor. Entonces de ahí una fuente externa actúa entre los dos. Entonces el interfaz o driver recoge la energía de la fuente, recoge la señal de control y la transfiere hacia la carga, el dispositivo que nosotros queremos controlar. En este caso, en nuestro primer caso, va a ser un motor. ¿Ok? Un motor de corriente directa, pequeño, que vamos a utilizar en nuestro simulador, pero nos excluye los motores más grandes de lo que queremos hacer. ¿Ok? Bien. También podemos, uno de los elementos que utilizamos primarios para provocar el control de estos dispositivos es un transistor. ¿Ok? Entonces contamos con el transistor como dispositivo fundamental para ello. ¿Ok? El término transistor es un término bastante viejo. El transistor fue creado aproximadamente en 1945, casi terminando la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y básicamente su principio era transferir un valor. Entonces el nombre de transistor propiamente viene de lo que es resistor de transferencia, porque su comportamiento controla básicamente el flujo de corriente. El símbolo del transistor es este, donde presentamos básicamente esta característica. ¿Ok? Entonces tenemos, ¿verdad? Una terminal que recibe el nombre de base, otra terminal recibe el nombre de colector, y la última, la que tiene la flechita, recibe el nombre de emisor. ¿Ok? Entonces, en principio, el transistor lo que hace es controlar la energía que va de colector a emisor utilizando como medio de control la base. ¿Ok? Entonces, la base es quien va a controlar la cantidad de corriente que va de colector a emisor. Entonces, tenemos dos modos de funcionamiento normalmente en un transistor. Un transistor puede funcionar como un interruptor o switch, ¿ok? Donde ese switch simplemente lo que va a hacer es comportarse como abierto, no dejando que la corriente pase,
o comportándose como cerrado, dejando que la corriente pase de un lado a otro. ¿Okay? Ese es uno de los modos de comportamiento del mismo. El otro modo de comportamiento del mismo es como amplificador, donde una pequeña corriente que yo aplique a la base va a permitir que una gran corriente pase entre colector y emisor. El símil más común que se puede tener para el caso de una, ¿cómo se llama? De un transistor, básicamente es el de un grifo de agua. ¿Okay? Donde la llave con la cual nosotros regulamos la cantidad de agua que maneja es la que entenderíamos como la base, ¿verdad? La toma de entrada de agua es lo que veríamos como el colector y la salida de agua, vamos a ponerla en azul. ¿Okay? Y nuestra salida de agua es lo que nosotros veríamos como el emisor. ¿Okay? Es la analogía más cercana que tenemos nosotros con respecto a un transistor. Entonces, si abrimos poco la llave de paso, es poca agua la que va a salir del grifo. Si la abrimos mucho, es mucha agua la que propiamente va a salir de nuestro grifo. ¿Ok? Y así nosotros vamos a regular la cantidad de agua que se da. ¿Ok? Independiente de cuánto tengo ya en el otro extremo. Entonces, nuestro transistor se va a comportar propiamente de esa forma. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Todo está clarito entonces. Entonces, nosotros vamos a requerir que nuestro transistor básicamente controle la señal, pero tenemos dos tipos de transistores. Esta es información general. Tenemos el primero, que es el que vimos ya, que cuenta con sus terminales base, emisor, colector, colector, emisor y base. Este se le conoce como NPN. Este conduce básicamente de colector a emisor cuando yo le aplico un voltaje a la base. ¿Okay? El otro transistor es el PNP, ¿okay? Que vamos a encontrar que su dibujo es muy similar, pero el emisor tiene la flecha en dirección contraria. ¿Ok? Entonces tenemos emisor, colector y base. Es el PNP. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre uno y otro, la flecha nos va a indicar cuál es el sentido de la corriente en cada uno de ellos. ¿Ok? En el NPN, la corriente se va a dar de colector a emisor en ese sentido. ¿Ok? Es decir, el colector tiene que ser más positivo que el emisor. En el PNP, el emisor tiene que ser más positivo que el colector para hacer el funcionamiento del mismo. ¿Ok? Esa es la diferencia entre cada uno de los dos, pero la elección de cada uno depende de la aplicación que le estamos dando al circuito. En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar un NPN para poder controlar nuestro motor. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la base, tenemos propiamente nuestro motor, lo conectamos al colector y tenemos el emisor que vamos a conectarlo a tierra o a nuestro ground. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una resistencia, la llamamos resistencia de base. Esto funciona muy similar a como tenemos en el caso del diodo, porque la base del transistor se activa con 0.7 voltios. ¿Ok? Si le aplicamos un voltaje mayor a 1 voltio, a 1.2 voltios, destruimos el transistor. Eso quiere decir que el transistor, la resistencia va a reducir un poco ese voltaje para que nuestro transistor no se queme. Y así perfectamente, cuando yo conecto ese transistor al pin de mi Arduino, que me va a dar 5 voltios,
no destruye el transistor y la corriente que demanda es relativamente pequeña. Pero aquí arriba, en mi motor, yo puedo ponerle los 6 voltios que necesito para que ese motor funcione. ¿Ok? Si el motor es de 6 voltios. Si el motor es de 3 voltios, también se lo puedo poner perfectamente allí. Entonces, la ventaja del transistor es esa, que el transistor me va a controlar la corriente que llega al motor en base a lo que yo le aplique a la base del transistor, evitando que si el motor es pequeño, yo lo destruya al aplicarle demasiada corriente desde mi microcontrolador o dispositivo de control, o que destruya el microcontrolador a demandar demasiada corriente del mismo para poner a funcionar mi circuito. ¿Ok? Bien. Entonces el circuito que vamos a estar conectando básicamente es este. ¿Ok? Ya todos tienen, asumo que tienen su Tinkercad abierto. Ahí está Abigail. No te había saludado. Buenas tardes, Abigail. Jeremy, buenas tardes. Solo Melvin no está. Buenas noches, profe. Saludos. Igual. Entonces, vamos a conectar el circuito que tenemos aquí. ¿Ok? So vamos a abrir nuestro Tinkercad y en nuestro Tinkercad vamos a meter 3, 4, 5 elementos. ¿Ok? Vamos a meter nuestra placa de Arduino. Vamos a agregar un transistor, en este caso un NPN, ahora lo vamos a ver en la selección de los componentes. Vamos a seleccionar un diodo, no se los dibujé en el esquema anterior, una resistencia y el motor. No se va a ver igual a como están en la imagen que tengo ahí porque ahí utilicé un programa que se llama Fritzing para hacer el dibujo. Ustedes van a utilizar Tinkercad para ello. ¿Ok? Entonces, manos a la obra. Empecemos por armar el circuito. Que estoy compartiendo. Por la de mi Tinkercad. Okay. Tenemos el motor, tenemos la placa. Vamos a todos. Ahí está el diodo. Lo traemos al circuito. Si pulsamos la tecla R, podemos hacer girar el diodo para ubicarlo en la posición que mejor nos convenga. ¿Ok? Luego tenemos la resistencia.
También podemos hacerla rotar con la letra R y ubicarla en nuestro circuito. Buscar nuestro transistor. Ok. Cogemos un NPN y lo metemos en nuestro circuito. Ok. Entonces la base está en el medio. Podemos conectar un alambre que va hasta la base del transistor. Ok. Básicamente tenemos un alambre que conecta nuestro diodo al motor. Eso es lo que vimos en el circuito que teníamos. Okay. La salida de nuestro resistor, vamos a ponérselo al Arduino. Okay. Vamos a tomar nuestros 5 voltios. Y vamos a conectarlo a nuestra placa. Tomamos nuestro ground. Y también lo conectamos a nuestra placa. Okay. Entonces una de las terminales tenemos nuestro colector, tenemos el emisor y tenemos la base. Okay. Nuestro emisor técnicamente va conectado a ground. Vamos a ponerlo aquí directamente. Nuestro colector va conectado a la terminal negativa de nuestro motor y la terminal positiva de nuestro motor. Si nos fijamos, podemos hacer toda la línea esta aquí, entramos aquí, vamos al diodo y vamos a conectar nuestra terminal positiva del motor básicamente aquí. Ok. Vamos a cambiar el color este. Vamos a ponerle un naranja. Ok. Este de la base, vamos a ponerle un turquesa. Y como viene también desde el Arduino, le ponemos el mismo color. Ok. Vamos a mantener este rojo porque también es positivo. Y ahí hemos conectado nuestro circuito. Okay. Fíjense bien quién es colector, quién es emisor y quién es base, según el diagrama que tenemos en el Jamboard. Si se fijan, los elementos no están colocados exactamente iguales, pero sí se respeta la conexión del mismo. De positivo entra el motor, sale del motor, entra al colector, sale por el emisor a ground. ¿Okay? De la terminal 9 del Arduino entra la resistencia, de la resistencia entra a la base del transistor. Según la teoría, sale por el emisor y va a ground. Y tenemos este diodo aquí, que el diodo tiene la finalidad de proteger
básicamente nuestro Arduino de voltajes que van en reversa o inversa. Sucede que cuando el motor se desconecta de la fuente de alimentación, él va a seguir girando. Al seguir girando, como él tiene un campo magnético de los imanes, en esas bobinas se va a producir un voltaje que se va a ir reduciendo a medida el motor deja de girar. Ese voltaje que se produce va en dirección contraria, es decir, va hacia la terminal positiva del Arduino y puede provocar que el Arduino se dañe. Básicamente su regulador, o básicamente también puede provocar que otros elementos del circuito se dañen. Por ejemplo, el transistor. Entonces colocamos ese diodo para que cualquier voltaje que queda remanente en el circuito se lo coma directamente en las bobinas del motor. La resistencia del motor se lo come ahí mismito sin que ese voltaje llegue hacia la fuente. ¿Cómo van nuestros circuitos? No veo el de Damián. Ok. Vemos que Abigail va avanzando. Jeremy prácticamente lo tiene conectado. Mueve un poquito el cable del ground que está para que se pueda ver que no está él y el de 4 voltios, el de 5 voltios en el mismo lugar. Que como los tienes conectados en el extremo del protoboard, pareciera que uno está encima del otro. Solo es por efecto visual. ¿No viste, Jeremy? Solo nada más es esa modificación. Sí. Ok. El diodo, si se fijan, él tiene una franja gris en uno de sus extremos. Y si se colocan sobre el diodo van a ver que una terminal se llama cátodo y otra terminal se llama ánodo. Es igual que el LED. Él solo conduce en una dirección. Entonces hay que fijarse bien que en el diagrama estoy colocando el cátodo conectado a la terminal positiva del motor, a la terminal 2 del motor, y a 5 voltios. ¿Okay? Si lo pongo al revés, la corriente se va a ir directamente a través del transistor quemándolo. ¿Ok? Entonces Jeremy lo tiene bien. Abigail creo que lo tiene invertido. A ver si le das la vuelta al transistor, al diodo. ¿Cuál profe me dijo que hay que invertir? El diodo, el que tiene la franja gris a un costado. ¿Ok? La franja que te queda hacia el lado derecho. Ok. Y Damián creo que lo tienes, por lo que veo, lo tienes invertido también. Ahora sí, profe. Vamos un momentito. ¿Ya Abigail corrigió? Sí, ya está corregido. ¿Y Damián? Todavía no. Ya lo corregí. Ok. Gracias.
Ouch. Sí, gracias. Bien, entonces Jeremy ya tiene el de listo. Ujú. Bien. Ojo, Jeremy, tienes el cable rojo del motor, lo tienes en ground. Tienes que correrlo hacia la terminal de abajo. Tiene que ser positivo. Déjate en el terminal negativo. Solo haces ese cambio al circuito. Ok, nos vamos todos a nuestra ventana de código entonces. En nuestra ventana de código, esto va a ser sencillo. ¿Ok? Porque solo queremos encender el motor. ¿Ok? Vamos a quitar básicamente parte del código que tenemos allí. Vamos a cambiar esto hacia el pin 9, que es donde tenemos conectado nuestro motor. Y vamos a poner el digital write al 9. Vamos a ajustar un poquito la vista. Y si iniciamos nuestra simulación, el motor debe empezar a parecer que gira. ¿Alguna queja? Y el mío todavía no logro ver que gira, pues. Ujú. Debe ser algún cable que puse mal. ¿Quién está hablándome? Damián, ¿no? Damián, sí. Ujú. Ok. Voy a pedirle una ayuda. Donde está el nombre de su archivo, el programa, ¿ok? Por favor, cámbienle el nombre y pónganle su nombre. Digamos el nombre hoy es que 10. So, pongan ahí Damián 1012, Abigail 1012, porque una vez entro no puedo distinguir de quién es el archivo. ¿Ok? Ahí en la esquina simplemente basta con hacer clic donde está el nombre y cambian el nombre. 1012. ¿Ok? Y así ayudan un poquito con esto. Vamos a refrescar esta ventana. Ya. Con el chip. Gracias. Ok, perfecto, Damián. Jeremy, dices.
Abigail, el diodo y el motor lo tienes mal ubicado. Okay. Primero el motor. ¿Cómo lo ubicaría, profe? Corre por lugares a la derecha. El motor. Sí. Aquí. Un momento. Un poco más. Un momento. Hacia la izquierda uno. A la izquierda. Ajá, uno a la izquierda. En lugar hacia la izquierda. Ahora sí. No, lo correcto es el lugar. Era aquí. Más así. Ahí. Mira. Ahora conectado el terminal 2 con el cable rojo. Y el terminal 1 con el cable verde. Ah, sí. Ajá. Entonces el rojo corre a la izquierda los lugares, de manera que el cátodo se conecta con la terminal rojo. Puede correr el diodo. Aquí. Ajá, malo. Corre a la izquierda. Dos lugares. Ajá. De manera que la pista encuentra una a la verde y el otro se conecta a la roja. Ok. Malo, correcto. Ajá, correcto. Hay que pasar la salida cable. No. Se le levanta el cambio de lugar hacia allí donde señalaste. Para que se pone con aquí. Esto no es el doctor. De abajo. Ahí, perfecto. Okay. Entonces, ahí. Vamos a tirar un alambre. Ahí para la longitud. Ya está. Vamos al alambre. Y ahí hasta la línea positiva abajo. ¿De dónde tiene licencia? Donde lo tenías el problema grande. Más a la izquierda. En la 25, ahí sí. Ahí hacia abajo, hacia la línea roja abajo. No me suele parecerle clic. Vamos a ponerlo. En ella dice. Ajá, no, en la lado. En esta. En la 25. A 25. Me dice cuál de Que vas a poner el cable de la 25 hasta aquí abajo donde está, hasta la positiva. El rojo. Rojo, ok. Y después aquí hay la negro. No, ya terminamos con el motor. Ok. La resistencia levanta y corre en un lugar hacia la izquierda. La resistencia. Aquí. La seleccionado ese diodo. Esa es la de la resistencia, perfecto. No corre para la izquierda. Ahorita por ahí, perfectamente, déjala. Ok, allí. Ok. Entonces nuestro transistor corre luego un lugar hacia la derecha. El que tiene la N. Un lugar a la derecha. Ahí, perfecto. Ok, entonces el cable naranja que tienes allí
Ajá, selecciona los frente al cable. Tómalo por la punta. En la punta de naranja, en la punta de naranja. Ok. Y pones una terminal en el cable del motor. Dímelo. Que tomas el cable de naranja. Ajá. Pones una punta en el cable negro del motor. Ahí. Corre el hombro hacia la izquierda. En este. Ahí viene el cable del motor. Abajo del motor. Abajo el cable negro del motor. La terminal del motor. Ese sí, tómalo y corre en lugar hacia la izquierda. El naranja, ese sí. Clic. Ok. Ajá, corre en lugar hacia la izquierda. Ya. No corro un lugar más. Lo corro más. Ese extremo corre en lugar hacia la izquierda. O hagamos algo. Toma el cable hacia el todo el cable, levantarlo y moverse hacia arriba y hacia la izquierda. No, tiene que tomar ajá, la punta. Y ahora lo muevo para la izquierda. Espérate un momento, déjame ayudar, gracias. Ok. Toma el cable. Déjame moverlo. Déjame yo perder la página. Que se me cerró la ventana. Ahí perfectamente. Vamos a poner los cables. Vamos a poner los cables de ahí donde tiene que la casilla roja. Clic allí y tira el cable hacia la patita de la izquierda del transistor. Desde aquí a la izquierda. Una casilla abajo. Porque aquí ya tengo el cable ya seleccionado. Ahora está la otra. Sí, pero ahí no puedes poner el cable. El de abajo, ese. El de abajo del transistor. Que me dice, este no lo selecciona, no lo puedo ver. Tienes que ponerle a hacer clic sobre un punto. El cable ahora no quiere que lo mueva. No. Vas a ponerme otro cable. Desde donde está el punto 13 en la fila I, de orden 12 en la fila I, 14. En la fila I, 14 es el de la izquierda. 14 es el del lado, 14 es el del lado de 15. Entonces es del lado izquierdo. Del lado izquierdo, dice. Ese es el lado derecho. Mira, cada columna tiene un número. ¿Lo está viendo? Cambiarle de 14 y agarrarle Ese es el 14 en la fila I. ¿Ok? la I. Ajá. ¿Ok? Y el cable de los mamás. Del 14 en la fila I, vamos hasta el 17 en la fila I. Hasta el 17. Aquí mismo. Sí. De ahí hasta el 14. Sí, jefe. Pegadito. No, ese es el 16 que te está dando normal. Ahora el 14 con el 18 de la I. Y el 14 al 17.
Yo lo tenía en el 17. De la que queda ahí mismo pegadito. Está bien, pero lo coloqué mal. ¿Aló? Que si lo coloqué bien, está mal colocado. Ahora sí, Desde el 14 al 17, lo tienes desde el 16 al 18. desde el 14 al 17. Esperamos que la conexión se me cayó. Y apenas se está restableciendo. Perfecto, ahora sí está claro. Ok, entonces el 17, ese cablecito azul. Cablecito azul, no está haciendo nada allí. No, vamos a no está haciendo nada, voy a eliminarlo. Ok, vamos al código. Código. Y ya lo estoy girando. Sí. Perfecto. Corriendo. Ok. Así. Ya tenía el del funcionando. Y Damián también. Bien. Vamos a hacer un cambio en el código. Y vamos a ponerle, en lugar de digital right, vamos a ponerle analog right. Que tenemos la transición. Y vamos a ponerle analog right. Ok. Sí, lo que pasa es que el interruptor se pasa cayendo, entonces cuando lo analizo, No, eso ya me ya también. cuando programo, entonces me aparece una cosa y sí corre, pero cuando lo actualizo, Se regresa a lo que estaba anterior. Sí, profe, es analog read de READ. Right, de escribir. Ya, gracias. Ok, entonces ponemos analog right y vamos a cambiar los parámetros. Va a seguir siendo el pin, que es el 9, pero el siguiente dato que le vamos a colocar va a corresponder al pulso PWM que vamos a mandarle, que es un valor entre 0 y 255. ¿Ok? Entonces yo le puse al mío 50. Ustedes pueden ponerle al suyo el que quieran. ¿Ok? Abigail, el parámetro es ahora, en vez de high, sería un número entre 0 y 255. ¿Ok? Ponle un 100 por decir. Pero recuerda detener la simulación. Ajá, sí. 156. Y vas a ver que el motor va a girar un poco
más despacio que en la lectura anterior. Me mandó ¿Ok? un error, profe. ¿Te mandó un error? A Sí, mí me cuando está simulando bien. sí, acá me mandó error cuando le puse iniciar simulación. Ahora dice que está simulando. Ahora sí, Yo lo estoy viendo, está simulando. sí, locura de la red. Debe ser cuando tenías el high. Él sí no entiende el high. Por Oh, eso tal vez es un error en ese momento. vale, gracias. Ok, a ti. Bien, entonces ahí podemos controlar básicamente el pulso que se va a dar al motor de esa forma. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, si nos interesara poder controlar que el motor girara en un sentido, en el otro sentido, entonces complica un poquito nuestro esquema porque vamos a necesitar colocarle 4 transistores para poder que eso se dé. Entonces, eso hace que el circuito se complique un poquito más. Para ello, vamos a utilizar un nuevo dispositivo, un circuito integrado. O sea, vamos a crearnos un nuevo Jamboard. No, vamos a ver ese Jamboard ahí que está. Crear un nuevo Jamboard como que... Sí, vamos a ir. Mejor creamos un nuevo Jamboard. Digo, Jamboard no es un nuevo Tinkercad. ¿Ok? Vamos a crear un nuevo Tinkercad con un nuevo motor. ¿Ok? En este Tinkercad vamos a agregar de nuevo el motor. Esta vez no tenemos que agregarle ni la resistencia, ni el diodo, ni el transistor. Vamos a agregar el motor en el protoboard como hicimos en antes. ¿Okay? El nuevo dispositivo que vamos a utilizar es un driver para motor. Básicamente recibe el nombre de L293. Este nos permite controlar 2 motores si vamos a hacer inversión de giro del motor, que queremos controlar que el motor gire a izquierda y a derecha. ¿Okay? Nos permite controlar 4 motores si solamente queremos que el motor encienda. ¿Okay? Él soporta un voltaje de 30 voltios. O podemos trabajar con motores un poquitito más grandes que en el caso de nuestro Arduino. Vamos a componentes, seleccionamos todos. Una vez tenemos todos, podemos poner buscar y ponemos L293. Ok, lo seleccionamos y lo metemos a nuestro circuito. Ok, vamos a buscar nuestro protoboard. Y nuestro Arduino y nuestro motor. Vamos a traer nuestro motor a la pantalla, lo dejamos ahí un momentito. Buscamos nuestro protoboard. Y lo traemos también a la pantalla. Y nuestro Arduino. Opa. Okay. Tenemos nuestro Arduino. Lo colocamos en nuestra pantalla.
Ok. Más cerca, bajamos nuestro motor y lo ubicamos en nuestro protoboard. El circuito integrado lo vamos a colocar a mitad de nuestra pantalla. Ok. Traemos nuestros voltajes. 5 voltios. A positivo. Nuestro ground. A negativo. Y cambiamos los colores de nuestros cables. 2. Para poder elegir lo que estamos tramitando. Ok. Si vemos nuestro Arduino, vamos a ver, perdón, nuestro driver L293D, vamos a ver que tiene unas terminales bien definidas. ¿Ok? Aquí nos aparece activar 1 y 2, ese es el enable, este no lo vamos a requerir por el momento. Vamos a tener siguiente una entrada. ¿Ok? Vamos a tener justo al lado de él la salida 1. Entonces, en esa salida 1, vamos a ver que propiamente vamos a estar ubicando algunas de las conexiones que vamos a estar necesitando. Luego tenemos nuestra conexión a tierra. Ese cable a tierra lo vamos a poner al ground. Ponemos como negro. Este va a tener múltiples conexiones a tierra. ¿Ok? Si nos fijamos, tenemos 2 allí y tenemos 2 del otro lado. Ellos están conectados entre ellos. No es necesario que nosotros conectemos todos ellos. ¿Ok? Entonces, luego vamos a ubicar uno que se llama potencia 2. ¿Ok? Y vamos a ver el otro por aquí arriba hay otro que se llama potencia 1. ¿Ok? Y los famosos enable. Nosotros vamos a conectar, ¿verdad? Nuestro motor, vamos a ponerlo en la entrada 3 y la salida 3. ¿Ok? Entonces nuestra entrada 1, vamos a tomarlos del lado de acá mejor. Nuestra entrada 4, vamos a conectarlo a el pin 5 de nuestro Arduino y vamos a buscar nuestra entrada 3, ¿ok? Y lo vamos a conectar a nuestro pin 6 de nuestro Arduino, ¿ok? Vamos a ponerle otro color a esos cables, naranja, y al otro le vamos a poner amarillo. Vamos a ponerle un poquito la forma en que se ve este cable porque está como que muy encima, ¿no? Vamos a quitarlo. No se quiere ir. Ok. Entonces de nuestra entrada 3, vamos a tirarlo por aquí arriba para que se vea mejor.
hacia la terminal 6 para que no se ve y lo ponemos de nuevo en naranja. Ok. Nuestras conexiones del motor van a ir a cada una de las salidas. Este va a ir hacia la salida 4. Vamos a ponerlo en amarillo también. Y este va a ir hacia la salida 3. Y lo ponemos en naranja también. Ok. Entonces necesitamos alimentarlo. ¿Dónde está potencia? Potencia 1. Vamos a tirarlo por aquí. Y de aquí lo vamos a tirar a positivo. Ok. ¿Cómo van nuestros circuitos? Ok. Vamos a Abigail. Vamos a ver a Damián. Jeremy va bien. Perfecto, Abigail. Ok. Nos falta un cable, Abigail. Sí, profe, voy a trabajar en ese cablecito. Ok. A ver. Damián. Abigail, ¿no te acordaste de cambiarle el nombre al archivo? Ajá, ajá. Ok. Bien. ¿Va, Jeremy? Entonces, en nuestro código vamos a agregarle los pines que estamos utilizando como salida.
5 y 6. Ok. Mm. Ok. A Damián ya le está girando. Pues el mío corre, pero no veo que gire. Perdón, que está girando Damián. A tener el código. Y Damián no ha cambiado el código porque está girando eso. Ok. Arreglando el código, Damián. Los pines de entrada, tu pin 5, tu pin 6, agrégalos. A ver. También Abigail, ya toca ir cambiando el código. ¿Qué tengo que cambiar, profe? El código y hay que ir cambiándolo. Hay que ir agregando los pines que tenemos conectados. Ok.
Ok. ¿Qué pasó, Damián? Se me durmió. Jeremy, ¿cómo va el código? Entonces, una vez agregamos los pines que estamos utilizando, que son el 5 y el 6, ¿ok? Vamos a mandar las salidas. Una tiene que estar en alto y la otra tiene que estar en bajo para que gire en un sentido, ¿ok? Entonces, si quiero que gire hacia la izquierda, ¿ok? El 5 en alto, el 6 en bajo. Si quiero que gire a la derecha, invierto toda la configuración y pongo 6 en alto, 5 en bajo. Y vamos a ver cómo él técnicamente primero trastabilla un poco, pero después comienza a girar en sentido antihorario. ¿Ok? Eso es por efecto de la simulación. ¿Ok? Eh, Abigail, en el setup tenemos que agregar los pines que estamos utilizando. Así como tenemos ahí, como tienes el tuyo pin mode 13, tienes que tener el pin 6 y el pin 5, que es el que estás utilizando. Ahí tienes el 13 no lo estamos utilizando, así que poner el pin 5 y el pin 6. Ok, profe. Y ponerlos ambos como output. Están el 5 y el 6 están como output. Quizá no me está refrescando la pantalla aquí, que es lo más probable. Bueno, me sigue apareciendo igual. Compárteme tu pantalla. Voy a dejar de compartir yo. Ok. ¿Cómo va, Jeremy? ¿Puede ver mi pantalla? Ya está abriendo. Ok, código. Ajá, perfecto, sí. Ok, bien. Ahí nos falta una cosita En el que no código. la había puesto, no, en el esquema. A ver, Ok. como un Línea cable. 20, ¿qué? Vamos a cambiar esto de línea, si no me equivoco, no puedo ver el tamaño, vamos a cambiarlo de ventana para verlo. Ajá, el 21, si no me equivoco. Aquí. Perdón, 21A. 21 Pongo un cable de allí hasta hasta el rojo abajo. Exactamente. ¿qué color? Eh, Ponlo en rojo. Y necesito Rojo. un cable más
que va a ir desde el 21 también, ¿verdad? Pero el I 21i. Ajá, ajá, De aquí. sí. Tíralo hasta el rojo abajo también, aunque quede atravesado. Pero en otro pin. Ok. Con lo rojo también. Rojo. Ajá. Ok, creo que eso es. Ahora simula. Corro la simulación. Ajá, ahora sí. Ok, ahí se está moviendo primero erráticamente, después ya toma el sentido correcto. Ok, está girando hacia la... Bueno, no se define. Detén sí, por el valor que te da es positivo. Vuelvo a buscar el código. Ahora cambia 6 en low y el 5 en high. Ok, y mándalo de nuevo. Y debería, ahí te ves que el signo te sale negativo, diciendo que está girando Negativo, sí. en la otra dirección. Entonces, con ese nosotros Correcto. podemos controlar el sentido de giro. Pero también podemos utilizar el analog right para poder escribir en el mismo y definir la velocidad de movimiento del mismo. ¿Ok? Jeremy, ¿cómo Listo. vamos? Regálanos tu pantalla, Jeremy. Ya lo pude resolver el problema que tenía. Ok, regalarnos tu pantalla. Ok, sí. Bien, entonces inicia la simulación. Ok, ahí nos está girando en sentido. Ok, si no menos, cambia los valores de high y low de 5 y 6. Ujú. Ok, ahí el sentido de giro te da positivo. Entonces, en antes habíamos jugado un poquito con el analog right allí para provocar el cambio de sentido de giro. Entonces también lo podemos hacer con ese. Damián, ¿estás ahí? Sí, estoy. Y nos giró sin problema. Sí, así mismo como los compañeros. Cuando gira el sentido contrario negativo y normal positivo. Ok. Entonces el L293D es un buffer o driver, así como lo es el transistor, que nos permite propiamente cambiar el sentido de giro de un motor, poder controlar su encendido apagado. Se utiliza mucho en los proyectos de robótica porque permite controlar, como ven, 2 motores si vamos a invertirle el sentido de giro. 4 motores si el objetivo solamente es encender y apagar los motores. Y puedo encender y apagarlos individualmente cada uno de ellos. Entonces se puede básicamente trabajar muy bien de esa forma. Si fuese el caso del motor de paso que vamos a ver el día martes, ¿verdad? Nosotros perfectamente podemos trabajar y cambiar el sentido de giro de un motor de paso, que es el que nos falta por ver. ¿Ok? De todas maneras, nos falta el servomotor para trabajar. Eso lo vamos a ver propiamente con calma el día martes. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna, profe. Una consulta, profe. ¿El día martes dieron clase? No, el martes era Día de la Madre. Eso. Tú no eres mamá, Ok. ¿verdad? Todavía. ¿O sí? Todavía. Todavía no has tenido la dicha de ser mamá, pero estaba celebrando con la tuya, aunque sea en Correcto. diferido. Correcto. Sí. No. Si yo me ponía a dar clase el Día de la Madre, me agarraban a palazos aquí. Porque Bueno, tengo a mi mamá. virtualmente. No, yo tengo a mi mamá arriba
y a mi esposa conmigo. So, iban a dar Ay, papalá. ay, ay, iba a ser Entre doble ellos. tanda. Exactamente, Ay, Dios bien mío. cerquita tan. So, no iba a ser ningún virtual, iba a ser real. So, iban a Ok. verme la noticia a las 6. So, si el COVID no me mataba, me mataban las dos. Ok, que Bueno, tengan bonita noche los todos. Y gracias igual a todos. es importante que practiquemos esto porque si no lo practicamos no va y se nos va a olvidar rápido. ¿Ok? Correcto. Ok. Cuídense y Gracias, que profe. tengan bonito fin de semana. Ok, gracias, profe. Igual, profe. Ok.